Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de la iniciación en la vida de la santidad acerca de las virtudes. Vamos a ver algo muy interesante, las virtudes, y cómo podemos empezar con las virtudes más sencillas. Las virtudes que ejercitaban los santos, entre otras cosas. Muy interesante. Y les quiero pedir una disculpa porque me he tardado en publicar, pero estuve en el hospital porque comí hígado de res y estaba intoxicado con una sustancia que se llama clenbuterol, que te provoca mareos, taquicardias muy fuertes, que te tiemblen todas las manos y los pies, debilidad, dolor de cabeza, ansiedad, palpitaciones, vértigo y consecuencias, por ejemplo, también de que te den náuseas o que te suba el azúcar en ese momento y todo. Y pues sí me sentía muy mal. También llegó una muchacha por la misma intoxicación, nada más que ella sí le dio un paro cardíaco y la tuvieron que entubar. A mí, gracias a Dios, no. Pero, pues, y también he tenido los dolores musculares, entonces todo se me juntó. Pues muchas gracias y me siguen incluyendo en sus oraciones, hermanos. Tercera parte. Avisos necesarios para adquirir las virtudes. Capítulo 1. Saber elegir bien cuáles virtudes vamos a practicar. La reina de las abejas no se posa en un sitio si no va acompañada de todo su pequeño enjambre. Así le sucede a la reina de las virtudes. La caridad no toma posesión del alma si no la acompañan otras virtudes. La caridad va haciendo crecer las demás virtudes y las va ejercitando para que se vuelvan más fuertes, pero obra como un gran capitán que no va ejercitando a sus soldados a toda hora, que va despacio haciéndolos fuertes, pero poco a poco. El Salmo primero dice que la persona virtuosa es como un árbol plantado junto a una fuente de agua. Produce fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan. Y esto le sucede a esa persona, porque la virtud de la caridad, es decir, del amor a Dios y del prójimo, le va proporcionando fuerzas y energías continuamente para producir frutos de santidad y para no desanimarse. María Sima, cuando una vez le preguntaron que qué situaciones llevaban al cielo, dijo que la caridad era de lo que llevaba también al cielo, porque la caridad hacía que muchas deudas o muchos pecados o muchos errores se perdonaran. Entonces, la caridad es una gran fuente para llegar al cielo. Oportunidad. La música festiva es muy agradable y atractiva, pero si se entona de una manera inoportuna, por ejemplo en un funeral o entierro, puede causar desagrado. Así sucede con ciertas virtudes. Es necesario saber cuáles son las mejores oportunidades para ejercitarles. No sea que en vez de ser simpáticas para los demás, resulten antipáticas. Llorar de tristeza en una reunión festiva o reír a carcajadas en una reunión de duelo sería algo totalmente inoportuno. Por eso San Pablo aconseja: lloren con los que lloran y rían con los que ríen sanamente. Romanos 12:15, y añade: la caridad es paciente, benigna, generosa, prudente y condescendiente. Primera de Colosenses 13. Existen algunas virtudes que sí se pueden ejercitar en toda clase de ocasiones y otras que conviene dejarlas para ocasiones especiales. Así, por ejemplo, la amabilidad, la paciencia, la castidad, la humildad, conviene practicarlas en toda ocasión y en todas partes. Pero los actos heroicos de valor, la proclamación solemne de nuestra fe y los hechos extraordinarios de generosidad hay que reservarlos para ciertas ocasiones especiales. En la vida ordinaria de cada día hay que practicar las virtudes ordinarias
y en los momentos extraordinarios, las virtudes extraordinarias. Las virtudes preferidas. En la vida de cada día debemos practicar las virtudes que estén más de acuerdo con nuestra profesión, oficio y estado. Así, por ejemplo, Santa Paula deseaba practicar la virtud extraordinaria de las grandes penitencias, pero su maestro San Jerónimo le insistía en que, en vez de eso, lo que debería de practicar como buena religiosa era la virtud de la obediencia a sus superiores. Muy buena es la virtud de la limosna, pero los 12 apóstoles se dieron cuenta que ellos no podían abandonar su deber primerísimo y santísimo de predicar por dedicarse a repartir limosnas. Entonces encargaron a los diáconos ese oficio y ellos se consagraron por completo a predicar y a celebrar la Eucaristía. Hechos 2:6. Cada persona, según su oficio, profesión y estado, necesita practicar de preferencia algunas virtudes más que otras. Distintas son las virtudes que más debe practicar un obispo o un sacerdote que las que tiene que practicar un soldado, un obrero o un empleado. Distinta es la que debe practicar una monjita de un convento a la que tiene que preferir una madre de familia. Cada cual tiene que preferir aquellas virtudes que más se necesitan en su oficio y profesión. No fijarse en las apariencias. Debemos preferir no las virtudes que más brillan y aparecen, sino las que más nos llevan a la santidad y a agradar a Dios. Veamos la diferencia entre una estrella o un astro, por ejemplo Venus, y un cometa. Ante nuestros ojos el cometa, por estar mucho más cerca de nosotros, aparece mucho más grande y brillante que las lejanísimas estrellas, pero en realidad ellas son inmensamente más grandes que él. Así sucede con las virtudes. Hay algunas que aparecen más brillantes y atractivas, y otras, en cambio, se ven menos luminosas e impresionantes. Pero sucede con frecuencia que las que menos brillan valen más. Así, por ejemplo, brilla más dar limosna, y esto es muy bueno y hay que hacerlo. Y en cambio brilla menos dedicarse a tratar de que otras personas amen más a Dios y sea más virtuosa. Pero esto puede ser mejor que lo anterior. Hacer penitencias en el comer, en el dormir, etc., es algo que aparece como bueno, y en verdad lo es. Pero dedicarse a ser amable, paciente, humilde y condescendiente en todo lo bueno es algo que atrae menos y brilla menos. Esfuérzate, alma que amas a Dios, en practicar las virtudes que menos brillan y aparecen, pero que más te pueden llevar a la santidad y ser agradable a Dios. Una visión. San Juan, el limosnero, que vivió hace muchos siglos, tuvo una visión en la cual veía a una hermosísima reina llena de luz y resplandores. Ella le dijo: «Yo soy la virtud de la misericordia hacia los pobres. Si te dedicas a practicar lo que yo te aconsejo, llegarás muy alto en la santidad». Desde ese entonces, el santo se dedicó a preferir esa virtud a todas las demás y ayudar con limosnas y buenos consejos a los pobres y necesitados, y llegó a una gran santidad. San Eulogio de Alejandría elegía como preferida la virtud de ayudar y atender a enfermos y pobres y abandonados, y el gran San Antonio le informó que este era el mejor modo de lograr irse al cielo. Las virtudes preferidas por algunos santos. Para San Luis, rey de Francia, su virtud preferida era la de visitar hospitales de pobres y llevarles ayudas. Para San Francisco de Asís, la virtud que más prefería era la pobreza. Santo Domingo de Guzmán escogió como virtud de preferencia el dedicarse al estudio y la predicación. San Ignacio de Loyola, la de predicar ejercicios espirituales. San Gregorio Magno, como Abraham, practicar mucho la virtud de atender muy bien a los viajeros y peregrinos. Tobías, el de la Biblia, se dedicaba a sepultar muertos pobres y abandonados. Santa Isabel de Hungría
San Camilo y San Juan de Dios dedicaban su tiempo libre a fundar hospitales para pobres. Santa Catalina se dedicaba a dar consejos de santidad a sacerdotes y laicos. Pensemos, ¿qué virtud será la que Dios más desea que practiquemos y prefiramos? Una virtud muy útil y necesaria. Cuando nos lleguen tentaciones o malas inclinaciones, esforcémonos por practicar las virtudes contrarias a esas tentaciones. Nos llega la tentación de la tristeza, recordemos tantas cosas buenas que nos suceden y demos gracias a Dios y estemos alegres. Hemos sido duros y ásperos en el trato con los demás, dediquemos a ser amables y bondadosos. Nos vienen recuerdos de impureza, dediquemos el tiempo a recordar bellas historias de la Biblia que nos llenan la mente de ideas buenas y amables. ¿Sentimos impaciencia por las cosas desagradables que nos suceden? Digamos como el santo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Y tratemos de que se pueda decir de cada uno de nosotros, en esos casos, lo que de este santo dice la Santa Escritura. En todo ese tiempo de angustia, Job no pecó con su lengua, virtud utilísima, la que es contraria a las tentaciones que nos llegan. Capítulo 2. Algo que en los principiantes puede ser virtud, pero en los adelantados ya no lo es. San Agustín decía que ciertos comportamientos son dignos de alabanza, en los principiantes en la vida de perfección, pero que los que ya están adelantados ya no se les puede felicitar si siguen teniéndolo. Así, por ejemplo, el temor exagerado de disgustar a Dios es algo muy útil en quienes acaban de dejar su vida de pecado y es señal de que su conciencia es sensible a todo aquello que le pueda hacer daño al alma. Pero si después de bastante tiempo de estar trabajando por conseguir la virtud, todavía se sigue teniendo ese miedo exagerado, que hasta que puede convertir en escrúpulo o error de ver pecado donde no lo hay. Entonces, ya esto es digno de reproche, porque en la persona virtuosa el temor debe ir siendo reemplazado por el amor. El ejemplo de San Bernardo. Este gran santo, en el año 1111, al principio de su sacerdocio, era sumamente riguroso con los que buscaban su dirección espiritual. En la confesión reprendía fuertemente cualquier falta cometida. A sus aprendices de santidad les aconsejaba ideales tan altos que ellos tendían a desanimarse en seguir trabajando por la perfección. Pero como apenas eran los inicios de su vida sacerdotal, aquello era una cualidad que demostraba cuán grande era el deseo de este sacerdote, de que las almas volaran rápido a la santidad. Una corrección. Más le sucedió que una visión de nuestro Señor le hizo la corrección que ya había hecho el riguroso profeta Elías en el monte Horeb. Cuando llegó un ventarrón, ahí no estaba Dios. Luego vino un terremoto y ahí tampoco estaba Dios. Y finalmente sopló una suave brisa y ahí sí estaba Dios. Desde entonces San Bernardo se convenció de que con quienes tienen enfermedades del alma hay que ser tan compasivos como con quienes tienen enfermedades del cuerpo, y se volvió mucho más suave, más paciente, tan bondadoso que pudo repetir las palabras de San Pablo. Me hice débil para comprender a los débiles, para salvar a todos. Si San Bernardo hubiera seguido, ya después de mucho tiempo siendo tan intransigente como lo era al principio, ya esto no había sido en él una cualidad sino un defecto. Sí, hermanos, porque miren, solo lo digo yo. La verdad, las personas van y juzgan, pero sin saber. A veces son muy imprudentes, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba yo en la iglesia y estaba yo así viendo al sagrario y entonces viene un señor que estaba ahí, me dice, ya no venga a la iglesia.
se ve que está usted débil, mejor quédese y repóngase. Dice, porque Dios está muerto, ¿para qué viene si Dios está muerto? Y entonces sí me enojé. Le dije, Dios está vivo, porque Él vino y murió en la cruz por nosotros y resucitó para ganar la vida eterna. Le dije, además, usted es muy poco prudente, porque usted no sabe la vida de las personas y no esté juzgando, no sabe lo que le sucedió o no le sucedió, y entonces no sea imprudente y no venga a decir cosas negativas que lo único que hacen es desanimar a las personas. Y además, pues no es prudente. Y yo me he visto que hay mucha gente así muy imprudente, que va y opina de cosas sin saber qué le pasa a la persona, qué hay detrás. Y la gente, pues no, yo he visto que mucha gente pues no tiene caridad. No debemos estar juzgando a nadie, la verdad, y ni venir a decir comentarios negativos, porque la verdad, pues es imprudente, es feo, es pues desagradable. Yo lo comento, hermanos, porque a mí sí me ha pasado personas así que hacen comentarios bien imprudentes y que yo digo, ay Dios, pues esa imprudencia pues no lleva al cielo, para nada. Hay que decir las cosas con caridad y además pues también, pues a veces, o sea, si la gente no sabe o va a decir algo negativo, es mejor cerrar la boca. Santa Paula. Cuenta San Jerónimo que su discípula, Santa Paula, cuando era joven, no lograba aceptar la muerte de sus seres queridos, y cuando esto sucedía, sentía que se moría de pesar, y además se dedicaba a penitencias exageradas que le dañaban su salud. Esto es, en una persona principalmente se logra comprender lo grave que sería que después de mucho tiempo siguiera con esos mismos comportamientos, porque entonces ya sería digno de reproche este proceder. La fiebre, en quien está empezando a sentir una enfermedad, es buena señal de que su cuerpo está reaccionando contra la enfermedad o contra, pues, alguna infección. Pero si esa fiebre continúa por mucho tiempo, ya sería una mala señal de que algo grave pasa por ahí. Alma creyente, no nos desanimemos, porque al principio practicamos las virtudes muy imperfectamente, que esto le sucedió también a los santos y a las santas. Pero tratemos de que vaya mejorando nuestro modo de comportarnos. Jesús decía que hay que ser prudentes, como las serpientes, es decir, saber evitar a tiempo lo que nos pueda traer daños, y consultar a sacerdotes y personas bien instruidas para no equivocarnos en el camino de la perfección. Tratemos de ser gente de bien, pero personas ordinarias. Personas que buscan conseguir la santidad en la vida ordinaria de cada día, cumpliendo bien nuestro deber por amor a Dios y por caridad hacia el prójimo, pero sin ninguna rareza especial. Las pequeñas virtudes. Ejercitemos cada día las pequeñas virtudes como son la paciencia, la mansedumbre, la amabilidad, el dominar los sentimientos de corazón, la humildad, la castidad, la dulzura en el trato con el prójimo y la paciencia en aguantar los defectos de los demás y en el fervor en la oración. Alma, que amas a Dios, ejercítate siempre en practicar esas virtudes sencillas y pequeñas que tienen poca apariencia, pero le agradan tanto a Dios. El prestar servicios a los pobres y a los enfermos, el obedecer, el manifestarnos siempre de buen genio, el vivir en santa alegría, el independizarse de tantas vanidades que ofrece el mundo, etc. Lo demás, lo que es espectacular y vistoso, dejemos lo que no es para nosotros. Ya tendremos ocasión en la vida de oír mensajes celestiales y tener actividades admirables. Santidad en los oficios de cada día. A Saúl lo llamó Dios para ser rey de Israel, cuando estaba buscando unas burras que se le habían perdido. A David, cuando cuidaba las ovejas de su rebaño. A Rebeca, mientras les daba de beber a los camellos del enviado de Abraham.
a Ruth mientras recogía espigas por el campo. Así a nosotros será en la vida ordinaria donde Dios nos irá hablando e instruyendo sin necesidad de revelaciones celestiales o hechos extraordinarios. No nos suceda como algunas personas que se han imaginado ser ángeles cuando apenas eran simples criaturas humanas. En sus declaraciones son admirables y en sus actuaciones son despreciables. No busquemos caminos extraordinarios para llegar a la santidad. Vayamos por el camino sencillo, de cumplir bien los deberes de cada día, con amor a Dios, con caridad hacia el prójimo y, si somos humildes, Dios nos levantará hasta obtener buenas realizaciones. Quienes son fieles en las cosas pequeñas, lo será también en las grandes. Quienes son infieles en las cosas pequeñas, lo serán también en las grandes. Lucas 16:10. Gracias por escucharme, gracias por sus oraciones y vamos a ver algo muy interesante que va a ser diferentes virtudes y los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.